algunos aspectos generales de las violencias basadas en género en los contextos educativos y académicos. Bien, en estos materiales ustedes van a encontrar algunas referencias y reflexiones sobre las estrategias de escucha de los casos de violencia basadas en géneros, sobre todo en los contextos relacionales, en los espacios académicos, escolares, universitarios. Es decir, en todos aquellos escenarios donde la formación y la interacción entre hombres y mujeres es básica para alcanzar objetivos formativos, investigativos y académicos. Para iniciar esta reflexión es indispensable recordar algunos aspectos involucrados en el concepto de género. Género es un concepto que alude a la diversidad social, cultural y personal de hombres y mujeres y de todos aquellos que se inscriben en lo que se ha llamado actualmente diversidad sexual. Género es una construcción derivada de la interpretación social y cultural de la diferencia sexual anatómica. Diversidad que se traduce en términos de inferioridad, lo que a su vez da lugar a inequidades y disparidades, sobre todo frente al poder. ¿Qué queremos decir con disparidad? Quiere decir que lo masculino y los hombres son habitualmente más valorados, más tenidos en cuenta, con mayor prestancia, en tanto las mujeres y lo femenino se les adjudica un lugar de subvaloración, de degradación y de menosprecio. La interacción entre unos y otras está mediada por estas interpretaciones sociales y culturales que se van introyectando en los procesos de socialización, inicialmente llevados a cabo en el contexto de las relaciones familiares, pero que luego se trasladan a la escuela, la universidad, la iglesia, y que son a su vez diariamente legitimados por los medios masivos de comunicación. Entonces, suponer que las mujeres son menos inteligentes, menos capaces, menos fuertes, menos decididas, las coloca en la obligación, digamos, de obedecer a quien representa la fuerza, la decisión, el empeño, el que hace presencia en la calle, en el espacio público, el que provee el dinero. Aquí hay una disparidad fundamental que en sí misma no es dañina porque es inevitable la diferencia entre hombres y mujeres, pero que al traducirse en términos de inequidades y desvalorización, se introducen también las condiciones para que un sexo y un género se sienta legitimado para ejercer control y dominio sobre el otro sexo y el otro género. Entonces, social y culturalmente los hombres y las mujeres van introyectando una serie de ideas sobre sí mismos y sobre sus cuerpos que se traducen también en posiciones de obediencia del lado de las mujeres y de dominio y control por lado de los hombres. Esta disparidad fundamental, que depende de la valoración también dispar sobre lo que significa ser hombre y ser mujer, es el núcleo fundamental de las violencias basadas en género. Estas violencias consisten en dichos, chistes, concepciones, prejuicios, representaciones sociales enraizadas en lo que se ha llamado el sistema de representaciones patriarcales y que buscan finalmente dominar y ejercer la voluntad y dominar la voluntad sobre todo de las mujeres y de lo femenino, de todos aquellos y aquellas que se inscriban en el ámbito de lo femenino. Este dominio se da de manera cotidiana, es naturalizada, es decir, habitualmente se concibe que los hombres tienen más derecho, más poder, más posibilidades, más potencialidades que las mujeres, que las niñas y que lo femenino. Cuando digo lo femenino me refiero a hombres que se inscriben en una identidad sexual más cercana a lo femenino que a lo masculino, a lo que habitualmente
se concibe como masculino, es decir, hombres que se abstienen de un ejercicio de poder, homosexuales, no necesariamente homosexuales, pero que pueden ser fácilmente inscritos en los registros de lo débil, de lo fácilmente dominado. Eso de un lado. Estas violencias se dan y se pueden dar en todas las interacciones de hombres y mujeres. No solamente consiste en los actos estruendosos de violación o de tocamientos exacerbados, también se traducen en dichos que buscan menospreciar a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes y a lo femenino en general, y que habitualmente son proferidos por hombres o por quienes se inscriben en una posición de dominio frente a quien se considera débil. Dada esta extensión de las violencias basadas en género y esta prevalencia en términos sociales de dichas manifestaciones violentas y agresivas, son actos que también se presentan en los vínculos académicos y escolares, con distintas expresiones. Por ejemplo, una maestra que de manera automática y digamos inconsciente, es decir, sin tener conciencia de ello, da prevalencia a la palabra de los niños y de sus estudiantes varones sobre la palabra de las niñas y las mujeres, que de manera automática prefiere escuchar a los varones que a las niñas, o que reviste con más verdad y con más autenticidad la opinión de un varón que la de una niña. Estos pequeños actos cotidianos tienen el efecto de ir aislando la palabra de las niñas y las jóvenes, de ir creando un sentimiento de desprecio, de menosprecio, de subvaloración sobre lo que ellas dicen y hacen y piensan, y estos sentimientos de subvaloración se van consolidando al punto de que se sienten desautorizadas para el saber, para la palabra, para la opinión y para la participación en espacios formativos. En pocas palabras podemos decir que maestros y maestras dan continuidad a los procesos de introyección de los ideales de género, diversos para unos y para otras, que se inicia en el hogar y en las relaciones familiares. No hay que olvidar que los maestros y maestras son también seres humanos que a su vez fueron socializados en sus propias familias y también han construido, conforme a esos procesos de socialización, una serie de ideales y de prejuicios y de representaciones diversamente adjudicadas a los hombres y a las mujeres. Y son justamente estas representaciones diversas para unos y para otras lo que transmiten en su hacer de enseñanza-aprendizaje. Un maestro y una maestra, además de ser un profesional en pedagogía y un experto en metodologías y en los procesos implicados en la enseñanza y el aprendizaje, también es un ser humano que a su vez ha sido socializado con los prejuicios de género. Ellos y ellas también han recibido una diversidad en la valoración de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Y esta diversidad en la valoración lo transmite cuando se desempeña frente a sus alumnos y a sus alumnas. Un maestro o una maestra puede decir, es que yo no tengo la voluntad, ni la conciencia, ni la intención de discriminar a las niñas a favor de los niños. Y es verdad, no tiene conocimiento explícito de esa intención. Sin embargo, el género tiene una característica y es que desata respuestas automáticas que no pasan ni por la intención ni por la voluntad. Es decir, de manera automática una profesora o un profesor puede juzgar sin darse cuenta de ello que es más valioso lo que hace un estudiante varón que lo que hace una estudiante mujer, que es más válido, que tiene más autoridad y más poder la palabra de un varón que la de una mujer. Y esas actitudes automáticas se transmiten y toman lugar en los procesos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. Es tan evidente la presencia de esta diversidad en la valoración de niños y niñas que hasta se transmite en los textos escolares. Si uno revisa los textos de lectura
y de aprendizaje de lectura y escritura puede corroborar la diversidad de imágenes que hay en lo referido a la madre, al padre, al quehacer doméstico y al quehacer público, a la disparidad que existe entre el trabajo doméstico y el trabajo productivo que hacen los varones. Y estas imágenes y estos dichos y estas letras van imprimiendo no solamente una habilidad para escribir y para leer, sino también que refuerzan concepciones sobre lo que significa ser hombre y ser mujer. Repito, en sí misma la diferencia no es la dificultad. La dificultad se introduce cuando la diferencia se traduce en términos de disparidades en la valoración y en el poder. Cuando consideramos que es más valioso ser hombre y que es más valioso lo masculino que las mujeres y lo femenino. ¿Cuál es la invitación en este curso y en estos materiales? Es que maestros y maestras y profesores y profesoras que se desempeñan en cualquier nivel de la formación académica, desde la más básica hasta la media y la universitaria, pongan la atención y la conciencia sobre lo que están transmitiendo en su quehacer y que puedan tener un conocimiento consciente también de los prejuicios que los habita en la relación con sus alumnas y con sus alumnos, cómo hacen pequeños actos de discriminación y de exclusión en las aulas de clase, mediante cuáles dichos, cuáles comentarios, cuáles prejuicios, cuáles miradas acreditan a unos más que a otras, autorizan a unos más que a otras, porque estas discriminaciones y estos aislamientos que se hacen de las mujeres y lo femenino, quiérase o no, tiene efectos en la disposición frente a la formación académica y puede llegar al extremo de que una chica que habitualmente es excluida de la palabra y la opinión o de los equipos de trabajo, malogre su formación académica porque no tiene una autorización íntima proveniente de ella misma, pero también proveniente del otro, que valida su proceso formativo. Entonces es una invitación a hacer explícito lo latente en lo que se refiere a los prejuicios de género y cómo esos prejuicios se traducen en palabras y actuaciones que pueden llegar a malograr la disposición a la formación académica con todo lo que ella implica.